ejemplo, que uno la tenga con, supóngase, una cuerda de una guitarra. La cuerda de la guitarra en los extremos está fija. Eso es una condición de contorno. Sí, igual la ecuación de la cuerda no responde a este tipo de ecuaciones, pero para que tengan idea de lo que es una condición de contorno. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, una cuerda fija o una cuerda que uno la tiene de un lado con la mano y del otro la tiene libre. Es una condición de contorno, es fija en un extremo y libre en el otro. Eso es condición de contorno. Para que grafiquen, les repito, la ecuación de la cuerda no responde a esta ecuación, pero es bueno para graficar en la cabeza la diferencia entre condición de contorno y condición inicial. Supónganse que uno tiene la cuerda de la guitarra, ¿sí? Piensen en la cuerda de la guitarra. Entonces uno la tiene fija en los extremos y pulsa la guitarra. Entonces tira la cuerda hacia arriba para que empiece a vibrar. Esa forma inicial que tiene la cuerda es la condición inicial. Y tener fija en los extremos es la condición de contorno. Eso responde a ecuaciones. La ecuación de la cuerda responde a una ecuación diferencial parcial. Pero para graficar lo que es una condición de contorno, a diferencia de lo que es una condición inicial. Porque uno puede decir, bueno, ¿qué diferencia hay esto? ¿No? Decir I de A y I de B. Después, como ven, hay condiciones, a este tiene nombre, condiciones de contorno de Dirichlet. Las condiciones de contorno de Dirichlet son estas. ¿Cuánto vale la función, por ejemplo, en los extremos? ¿Sí? Que es la condición de contorno más sencilla. Después tenemos otra condición de contorno que vamos a ver después de esto, que se llama condición de contorno de Neumann. Es un poco más complicada porque porque agrega un paso más en la resolución de la ecuación diferencial, que la condición está en la derivada primera, ¿sí? Entonces después vamos a ver eso. Y después están las condiciones de contorno mixta, ¿sí? Que suelen llamarse de Robin, que son condiciones de contorno, una de Dirichlet y la otra en la derivada primera, ¿sí? Y lo que puede ser es que la condición de contorno sea una combinación lineal de esas dos condiciones, y sea A por una de Dirichlet más B por una de Neumann. ¿Sí? Bien, entonces la ecuación diferencial que nosotros vamos a resolver es la siguiente. A ver, un segundito. Me esperan un segundito que tengo un problema acá en casa. Ahí voy. Entonces, teníamos condiciones de Dirichlet, que son las condiciones en los extremos. Y lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación diferencial. Fíjense que es una ecuación diferencial de segundo orden y los coeficientes no son constantes, ¿sí? Son funciones que dependen de X. ¿Ustedes alguna vez resolvieron ecuaciones diferenciales en matemática A o en matemática B o en C? ¿Sí? Y fíjense que esta P de X era un número y esta Q de X era otro número. Y esta sí, a lo mejor podía ser una función que dependa de X. Entonces, esa era la ecuación de un oscilador armónico forzado. ¿Se acuerdan que si no aparece el término ni y no aparece la R de X, es decir, si la R de X fuera 0 y el P de X fuera 0, nos queda I segunda más Q, un número por I, y eso era la ecuación de un oscilador armónico que oscilaba sin ningún problema hasta el infinito. ¿Sí? Y si aparecía la derivada primera en un número, eso representaba que el oscilador tenía algún tipo de roce. Era un término que nos permitía ver cómo se perdía la energía. Bueno, y esto en el caso de que estuviera forzado y entrara en resonancia. Pero bueno, es un tipo de ecuación que ustedes ya la vieron. Ahora la diferencia acá es que los coeficientes ya no son más constantes. Pueden ser funciones. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a resolver? ¿Qué es resolver esto por el método de diferencias finitas?
es reemplazar a cada una de las derivadas, ¿sí?, por las derivadas que ustedes ya calculamos. La derivada segunda centrada, la derivada primera centrada, ¿sí? Ese tipo de derivadas ustedes ya lo conocen cómo se hace. Que sería, fíjense, la derivada segunda, si se acuerdan, esto lo van a, si no se acuerdan van a tener que repasar, y segunda es i sub i más 1 menos 2 i sub i más i sub i menos 1 sobre h cuadrado, ¿sí? Esto lo calculaban, se acuerdan que era hacer i sub i más 1, hacer el desarrollo de Taylor de esta hacia adelante, el desarrollo de esta hacia atrás, y bueno, hacer el álgebra y uno quedaba con esta expresión. Y la i sub i' de la misma manera, ¿no? Fíjense que esta era una derivada segunda de 3 puntos, porque dependía de i sub i más 1, i sub i menos 1 de i sub i, y estaba centrada porque tenemos el punto i, un punto hacia adelante y un punto hacia atrás, ¿sí? Esta era la derivada primera centrada en 2 puntos. Bien, lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer es reemplazar estas expresiones de la derivada en la ecuación diferencial. Entonces, fíjense que simplemente reemplazamos la expresión de i segunda en la derivada segunda, la expresión de i' en la derivada primera. I es i y las funciones son las funciones. Entonces, fíjense que si reemplazamos, acá tenemos el reemplazo por la derivada segunda, el reemplazo por la derivada primera e i sub i. Ponemos todo con índice sub i, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos es la P sub X, la Q sub X y la R sub X, lo ponemos con su índice sub i, ¿no? P sub i, Q sub i, R sub i, eso quiere decir que en algún momento vamos a evaluar a P sub i, es evaluar la P sub X en algún X sub i. Y lo mismo con Q sub i y con R sub i. Una vez que reemplazamos en las derivadas, lo que hacemos es, fíjense, juntar todo lo que tiene índice i sub i más 1, todo lo que tiene índice i sub i y todo lo que tiene índice i sub i menos 1. Entonces, fíjense que quedan estos corchetes que van a ser coeficientes que acompañan a cada uno de esos términos, ¿sí? Fíjense que queda 1 más h sobre 2p sub i, este queda h cuadrado q sub i menos 2, y este 1 menos h p sub i r sub i. Hasta acá, para resolver tanto con las condiciones de contorno de Dirichlet como con las condiciones de contorno de Neumann, hasta acá es todo igual. Cuando apliquemos las condiciones de contorno es donde el problema se van a bifurcar, ¿sí? Bien. Entonces yo esto lo que voy a hacer es correrlo. Supongamos, fíjense que acá tenemos el índice i menos 1. Como nosotros estamos programando en Octave o en MATLAB, ¿se acuerdan que el subíndice 0 no lo acepta? Entonces tenemos que, para que este índice que aparece acá, ¿sí?, sea 1, el índice i más chico va a ser el 2. Bien. Esto va a equivaler al índice, nosotros vamos a integrar entre a y b. Vamos a dividir a x en una grilla que va a ir entre 1 y n. Entonces, este será el i sub 1, ¿sí?, la condición en el extremo inferior será el i sub 1 y la condición en el extremo superior será el i sub n. Ahí lo vamos a ver. Entonces, lo que decimos es lo siguiente. Dividimos, bueno, acá m más 1. Dividimos la grilla en m más 1 puntos, ¿sí?, donde el 1, ¿sí?, va a ser el IDA, que es esta condición que decimos vale alfa. Y el 2, y el m más 1, que sería la condición en B, en el extremo, es el m más 1, y vale beta. Pero fíjense que esto va a ser una diferencia importante cuando veamos las otras condiciones de contorno, ¿sí? Yo los extremos, fíjense que los extremos de la grilla ya sé cuánto valen.
En un caso valdrá alfa y en el otro caso vale beta. Entonces yo sé cuánto vale I de 1 e I sub m más 1. Eso ya es dato, ¿sí? Para resolver la ecuación diferencial. Yo lo que tengo que encontrar son los puntos, ¿sí? De la grilla. Como alguna vez charlamos, ¿se acuerdan? Son puntos, no voy a encontrar toda la grilla, voy a encontrar puntos representativos. Y eso depende del paso que yo le voy a dar, ¿sí? Es decir, del h. Va a depender de este valor de h. Bien, entonces yo lo que voy a tener que encontrar es cuánto vale I sub I con I de 2 hasta m. Entonces con esto me voy a tener que armar un sistema de ecuaciones. Fíjense el sistema de ecuaciones que me queda. Me queda para I igual 2, fíjense que va, si hacemos la cuenta acá, cuando I es igual a 2, esto me queda 3, y fíjense que este es I, así que acá me queda P sub 2. Cuando I vale 2, el segundo término I sub I es I sub 2, y el Q sub I que es Q sub 2. Y el otro, cuando I vale 2, esto es 2 menos 1, 1 es el I sub 1. Y eso tiene que ser igual. Bueno, acá como hice el álgebra de todo esto, ¿sí? Acá me faltó... acá me faltó el h cuadrado, ¿sí? El h cuadrado este. Saqué como un denominador h cuadrado, que es este de acá, y esto quedaría por h cuadrado. Entonces me queda esta ecuación, fíjense que acá sí lo puse. Entonces queda h cuadrado por 4. Profe, volví a ver porque no me cerraba mucho lo de la expresión ya metida y sacó factor común, el último renglón. Sí, Acá puede ser que... Hay que unir todos los I sub I más 1. Sí. Fíjate que el I sub I más 1... No, eso lo entendí, pero cuando sacaste factor común, cuando es I sub I y el corchete... Acá, ¿el corchete no está mal? Puede ser que me haya equivocado. Para que acá va un h cuadrado. Porque va menos 2 sobre h cuadrado y el h cuadrado lo pusiste acompañando al Q sub I. Al teclear el editor, quedó H mayúscula. Hola, buen día. Lo que pasa ahí también es que multiplica todo por h cuadrado. Estoy multiplicando todo por h cuadrado. No, pero no digo, o sea, ¿viste el h cuadrado que multiplica entre el corchete que multiplica el Q sub I? Es del término que está arriba y no está multiplicado por un h cuadrado. Por eso, porque multiplica toda la ecuación por h cuadrado. Fíjate que R sub I también está multiplicado por h cuadrado. Listo. Está todo multiplicado por h cuadrado. Acá les agregué el h cuadrado que me había olvidado de poner. Listo. Bien, entonces, bueno, nos armamos ese sistema. Vamos corriendo el I hasta el M. Como yo tenía el M más 1, bueno, acá me apareció el M más 1, ¿no? Me armo este sistema. Fíjense que todos los coeficientes tienen la misma estructura, pero fíjense que es P2, P3, P4, hasta P sub M, Q2, Q3, Q4, P2, P3, P4. Fíjense que este coeficiente es con más y este es con menos. Ahí tengo armado un sistema, pero este sistema hay que resolver este sistema de ecuaciones. Pero tengo condiciones de contorno, estas de Dirichlet, que dijimos, que el I1 es dato y el I sub M más 1 es dato. Entonces, esto es un número. Sí, porque el I1 es dato y todo esto es 1, H es dato y P sub 2 es el P evaluado en X2. Y este también es dato, porque es la otra condición de contorno. ¿Sí? Fíjense, esto es una diferencia fundamental con las otras condiciones de contorno que les comentaba. ¿Sí? Fíjense, esto es dato y esto es dato. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es, esto es un número y esto es otro número. Entonces, esto lo paso para el otro lado, porque esto no es incógnita. Y 1 y sub m más 1 no son incógnitas. Y me armo un sistema donde las incógnitas se van a hacer y 2, y 3, y 4, y 5, y así, hasta I sub m, hasta I sub m. ¿Sí? Fíjense
Si yo lo escribo en forma matricial, fíjense lo que pasa. Si escribimos el sistema matricial, volvamos a esto, fíjense, este número lo paso para allá, pues un número, y este número lo paso para allá. Y me armo un sistema matricial de esta manera. Fíjense que h cuadrado q sub 2 menos 2. Este es el I2. En esta columna irían los I2. 1 más h sobre 2 por P2, estos son los I3. I4, I5, I6, bueno, y sigo, y hasta I sub n, ¿sí? Son estos que tengo acá. Pero fíjense la forma de esta matriz. En estos sistemas, si tanto sea el caso de las condiciones de contorno de Dirichlet, como las condiciones de contorno de Neumann, siempre van a aparecer matrices tridiagonales, ¿sí? Van a aparecer matrices de este tipo. Fíjense, esta estructura se va a repetir. Si vamos acá, fíjense, el I2 es h cuadrado q2, el I3 es esto, y el resto son ceros. Después en la segunda tenemos el I2, el I3, el I4, y el resto son ceros, y así me armo la matriz, ¿sí? Una matriz como ustedes saben armar. Bien. Entonces tenemos esa matriz tridiagonal. Esto es el vector incógnita, ¿sí? Entonces, perdón, acá es I2, puse I1, eso por escribir correlativo, es I2, I3, I4, ¿no? Este I1 no va acá, sería un I2. Lo leo 20 veces, pero después me doy cuenta. Bien, y lo interesante es la estructura de este vector independiente. Fíjense que en el medio siempre es h cuadrado por el r sub i, ¿sí? En el medio siempre es h cuadrado por el r sub i. Y los extremos, fíjense que esto depende de la condición inicial. Fíjense que es el h cuadrado de R2, por eso acá le digo que es I2, no I1, ¿no? H cuadrado de R2 menos, y fíjense que esto depende de la condición de contorno, perdón, no inicial. Y en el extremo también pertenece a la condición de contorno. Esto es de la condición de contorno. Bien. Bueno, estaban señalados. Vamos a resolver un ejemplo. Generación presenta conexión meridiana. Se me disparó el celular. Bien, vamos a resolver una ecuación diferencial, ¿sí? De este tipo. Fíjense, es y segunda menos un número. Resolvemos una ecuación sencilla, donde fíjense que no hay derivada primera. Como estas ecuaciones eran de la forma y segunda más p por i' más q por i igual a r, fíjense que q es una constante y r también es una constante. Y la condición de contorno ponemos que en 0 la función vale 30, estamos integrando entre 0 y 10, en 0 vale 30 y en 10 vale 120. Y es una condición de contorno de Dirichlet. Después vamos a ver cómo armamos numéricamente esta ecuación. Si resolvemos el sistema, como teníamos recién en esa ecuación que veíamos la matriz en oscura, en color negro, nos va a quedar una matriz, ¿sí? Tridiagonal, donde la diagonal principal es este valor que tenemos acá, y en este caso es un caso muy particular, y las diagonales por encima y por debajo de la principal, ¿sí? Valen 1. Entonces, yo tengo, fíjense que tengo resuelto el I1 y el I en el final. Eso va a depender de la cantidad de pasos que yo tome. Fíjense que yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el I1 y el I6 es dato. El I1 vale 30 y el I6 vale 120.
porque esas son las condiciones de contorno que tiene el problema. Cuando armamos la matriz, lo que podemos ver es que nos queda la matriz diagonal y lo que tenemos que resolver, como el I1 y el I6 son datos, del I2 al I5. Y acá pasa lo que yo les decía recién. Fíjense que los valores del medio, que eran los R, los H cuadrado por R, son todos iguales, excepto los extremos, porque acá le estábamos restando las condiciones iniciales, ¿sí? Que eran estos números que teníamos acá, este y este que tenemos acá. Tengo una pregunta. Sí. Esos valores salieron porque vos sabés las ecuaciones de P y de Q, ¿no? Claro. Y de R. Claro. En este caso, fíjate que en este caso P vale 0, ¿sí? Entonces fíjate que P vale 0, esto de acá, H cuadrado, H sobre 2 por P2, eso vale 0, y la cuenta que queda ahí es H cuadrado R2 menos I1. Y acá lo mismo, esto vale 0 y tenés H cuadrado R menos 1 menos I sub M, ¿no? Porque acá hay un... Sí, sí. Entonces... No entendí por qué valen 0. Ah, ahí vamos. Porque esta ecuación, fíjate, para que comparto la pizarra. Vamos a la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? ¿Se ve la pizarra? Sí. Vos teníamos una ecuación de este tipo. Y segunda, más P de X por I' más Q de X por I igual R de X. La ecuación que teníamos era I segunda menos 0.02i igual, no me acuerdo, creo que era 1, ¿no? Sí, a 1. A 1. ¿Está? Entonces, si comparamos, fíjate, no hay derivada primera. Claro, sí, no me había dado cuenta de eso. No hay derivada primera. Entonces, el coeficiente que acompaña a la derivada primera es 0. Claro, y las otras dos serían 1. Claro, y fíjate, el coeficiente que acompaña a I, ¿cuál es? En realidad es un número, entonces Q de X es menos 0.02. Y la R de X, en este caso, vale 1. ¿Sí? Es comparable claro, sí. con la función. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Listo. Si no se queden con esas dudas, pregunten. Entonces teníamos. Bueno, entonces lo que uno resuelve es, siempre, acuérdense, siempre les tiene que quedar una matriz tridiagonal. ¿Sí? Y el vector que lo podemos llamar un vector R, yo lo llamé RD, después van a ver que lo llamo RD cuando tengamos que programar estas cosas. Este vector RD, ¿sí? El AD es por Dirichlet, ¿no? Fíjense, este vector siempre es, los del medio son todos iguales y esto les queda distinto lo de los extremos por el caso, salvo que sea un caso muy particular que uno ponga, supóngase que acá, que tenga esta ecuación y la condición inicial en uno fuera 0, ¿sí? Entonces todo este término le daría 0 y el primero y el resto serían iguales y este sería distinto, ¿no? O cosas así. Eso podría ser en un caso particular que les dé
iguales acá, ¿no? Eso va a depender de la condición inicial, pero si las condiciones son distintas de 0, este valor extremo y este valor de acá abajo van a ser distintos. Entonces, tenemos el I de 0 vale 30, fíjense que en el caso exacto es 30, y en el de diferencia finita es 30, ¿por qué? Porque era un valor que yo tenía como dato, porque es una condición de Dirichlet, que es esta de acá, I de 0 vale 30. Y en el extremo, en x igual 10, I de 10 vale 120. El valor exacto obviamente es 120 y el de diferencia finita también es 120, ¿sí? Porque ese valor es dato. Yo lo que estoy buscando son de 2 a 5, son estos valores de acá. X2, X3, X4, perdón, X y 2, y 3, y 4, y 5. ¿Sí? Entonces fíjense los valores exactos y los valores que me da por diferencia finitas. La cuarta columna es un error porcentual, ¿sí? Entre el de diferencia finitas y el exacto. Fíjense que es pequeño el error, ¿no? Eso también va a depender del paso. Si queremos graficar, la línea oscura, si la línea negra es, el valor exacto, y los puntos rojos son los valores que uno tomó de acuerdo al paso. Fíjense que hay un paso, un h igual a 2, ¿sí? Fíjense, 0, 2, 4, 6, 8, bueno, y 10, que es el valor conocido. Fíjense que estos eran los valores conocidos, el i en 0 y el i en 10, que valía 120, con un paso de 2. Fíjense que es un paso grande, ¿no? Y la aproximación es buena. Esto es condiciones de Dirichlet. Resolver el problema mediante la condición de Dirichlet. Entonces lo que tenemos que hacer es armarnos esta matriz. Primero, en general, lo que uno se hace, se arma el sistema. Y del sistema uno puede armarse la matriz, acordándose siempre que este valor y este valor es un número. Entonces los pasamos restando para acá. Y este otro valor los pasamos restando para acá. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a encontrar son los valores intermedios entre I1 y el I sub m más 1, que van a ser nuestras incógnitas. Pero siempre nos tenemos que armar algo del estilo. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo armamos esto con un programa. Después vamos a las condiciones de Dirichlet. Vamos al MATLAB. Algo que el otro día hablé con unos compañeros de ustedes es lo siguiente, antes de empezar con el programa. Vieron que el otro día había algunos que tenían problemas para, pues si no, ahora me acordé, si no después me olvido, tenían problemas con el tema de la parte simbólica con el octave. Lo que quiero que vean es una cosa que encontré, porque yo tampoco había cambiado de versión, y no corría el octave, la parte simbólica. Y buscando encontré lo siguiente. Si ustedes buscan en Octave, paquetes Octave, y vamos a paquetes, uno baja de acá el paquete Octave, simbólico, ¿no? Vamos a poner ahí, uno baja esto, bueno, a ver. Sí, y uno bajaba esto, el paquete de acá. Bueno, ahí está. Y baja este paquete. ¿Sí? Y baja este paquete. ¿Sí? Symbolic-2.9. Bueno, a mí con ese paquete no funcionaba la parte simbólica del octave. Entonces, lo que hice fue buscar, y ahora les digo qué es lo que encontré. A ver, nota. Esta página.
Vamos a esta página. Bien. Fíjense. Si se ve, este es el que está en la página de Octave. ¿Sí? Yo bajé este. Symbolic WinPy, Porque a mí el problema que me decía el Octave, que tenía problemas que no, el Python, no sé qué, tenía algún problema con el Python, no recuerdo cuál era la frase. La cuestión es que lo que yo averigüé es que el Python, buscando en internet, el Python tiene un paquete que se llama SymPy. Creo que se escribe así. SymPy. ¿Sí? Este paquete lo que hace es un paquete simbólico que le permite al Python hacer cálculo simbólico. ¿Sí? Y que está de alguna manera relacionado, el Octave está relacionado de alguna manera con este paquete. Bueno, este paquete lo tiene. ¿Sí? Yo descargué este paquete y lo cargué igual que se carga el Symbolic solo. Y no tuve problemas. Pude correr sin ningún problema. Si pongo pkg, Symbolic, escribí algo mal. Sí. O sea, una Y que no va. ¿Sí? Entonces, si pongo sims x, no tiene problema para reconocerlo. ¿Sí? Ven que habla algo del Python y acá habla del SymPy. ¿Sí? Ese era el problema que yo tenía. Entonces, si pongo variable x, la reconoce como simbólica. Sí, ese era un problema que tenía el Octave, que le faltaba ese complemento SymPy. Aparentemente, no sé, por lo menos lo que yo vi es que si cargo me dice justamente que tiene un problema con el Python, que no reconoce. Cargué y se soluciona el problema. Ahora fíjense lo que pesa uno y lo que pesa el otro, ¿no? Uno pesa 253K y el otro 19.4 megas. ¿Sí? Bueno, en esta página, el que tenga problemas con la parte simbólica, la puede bajar de esta página acá. ¿Sí? Y lo cargan igual que con el otro, lo ponen en un archivo y el Octave después lo reconoce. El que está en Moodle es el Symbolic WinPy Bundle, pero es el 2.8, no el 2.9. Con el que estaban trabajando era ese, pero la versión 2.8, no la versión 2.9. Está bien, pero debe andar bien, igual la 2.9. Sí, pero por ahí esos errores que por ahí algunos estaban teniendo era por no que estaba actualizada. La versión, puede ser. Pero, porque viste que yo lo quise cargar y no... Bueno, no, eso más por el... No funciona. No tiene toda la parte de Python ese solo. Así que, bueno, eso les aviso, que con eso solucioné el problema del... ¿Cómo se llama? El problema de la parte simbólica. Bien, ahora vamos a los programas. Bien. Primero lo corro para que que me aparezca todo esto. Y ahora lo que quiero que vean es, primero, fíjense, bueno, vamos a resolver la ecuación esta, ¿sí? Que es la ecuación que vimos recién, y con un paso h igual 2, lo que le decía, la grilla entre 0 y 10, bueno, acá calculo la longitud, y le resto 2. ¿Por qué le estoy restando 2? Le estoy sacando los extremos, ¿no? Porque los extremos son datos. Entonces, es lo que decíamos hoy. Si vamos entre 1 y 7, lo que estoy acá armando una matriz, pero de 5 por 5. ¿Sí? Porque el I1 y el I7 son datos que son las condiciones iniciales. El I1 es 30 y el I sub n más 2, 120. Bueno, ahora
en esta función lo que cargo son el P, el Q y el R. ¿Sí? A la condición en el extremo inferior la llamo condición inicial 0 y en el extremo le pongo más 2 porque acuérdense que el n lo calculé como 5 y la condición inicial en el extremo superior está en 7. Así que fíjense que esto es I en 7, ¿no? Y es la condición de contorno. Le pongo D por dislexia. Esta es la matriz tridiagonal, ¿sí? Que es la matriz esa en negro y blanco que habíamos visto. Y este es el vector R. Ese vector, bueno, acá el MATLAB tiene esta particularidad que ve lo que va a calcular. Fíjense que eran los extremos distintos y los del medio valían igual, ¿sí? Bueno, y acá lo que hago es resolver un sistema de ecuaciones, la inversa de B por el vector, ¿sí? Utilizar el método de la inversa. Y este sol lo único que hago es que como solución me va a dar los valores I2, I3, supónganse en este caso, ¿no? Me da I2, I3, I4 e I5. Si yo quiero escribir toda la solución, me falta el I1 y el I7. Entonces lo que hago con este sol es reescribir el vector solución agregándole el I1 y el I7. ¿Sí? Por eso pongo acá ordenar la solución. Y esto es graficar. Y esta parte es para calcular y comparar con si el programa que hice coincide, ¿no? En este caso, con un resultado conocido. Eso uno siempre tiene que poder verlo. Ahora, vamos a ver, vamos a repasar, porque la matriz tridiagonal nosotros ya la calculamos alguna vez. Esperen que la matriz tridiagonal creo que está... ¿dónde está? Problemas de valor principal. Es la M... A ver, tiene recién acá. Pero ¿por qué no? Me pierdo. Acá. Estamos en trapecios. Entonces, la matriz MS3. Acá teníamos cómo calculamos, pero esta ya tiene una cosa hecha. Vamos a ir a la otra. Vamos a ir mejor a esta, que no tiene nada. Esta es la matriz. Esto se acuerdan que lo habíamos visto, ¿no? Cómo generar una matriz tridiagonal. Entonces, lo que calculábamos acá, se acuerdan que esto ya lo habíamos discutido, ¿no? Cuando hicimos spline cúbico, que nos queda una matriz tridiagonal, que habíamos visto cómo generar una matriz. Entonces, nos quedaba el B1, que es, tenemos una matriz tridiagonal, que está la diagonal principal, tenemos una diagonal por debajo de la principal y otra diagonal por debajo, y otra diagonal por sobre la diagonal principal. El B1, con el B1 voy a generar la diagonal, ¿sí? La diagonal por debajo de la principal. B2 es la diagonal principal y B3 es la diagonal por arriba de la principal. Con esto lo que me genero es el vector que me voy a armar en la diagonal por debajo de la diagonal principal. Y eso, ¿cómo hago que ese vector se coloque por debajo de la diagonal principal? Con este comando diag, pongo B1 y este parámetro -1 me dice que es la diagonal por debajo de la principal. Lo mismo pasa con el B3, ¿sí? Me armo el vector que va a pertenecer a la diagonal por encima de la principal y le pongo un parámetro 1, ¿sí? Entonces, fíjense, -1 es un lugar o una diagonal por debajo de la principal y +1 una diagonal por encima de la principal. Y el B2, fíjense que no tiene ningún parámetro, ¿sí?
el B2 es... el B2 es la diagonal principal. ¿Sí? Yo creo que esto se lo habíamos dado en algún momento. Una pregunta. Sí. ¿Y por qué está multiplicando por 4 a...? No, estos números era... Esto puede ser un 1. Estos números acá estaban puestos para un ejercicio que habíamos hecho para Spline. Ah, ¿Sí? bueno. En general, esto si uno pone 1... a ver... veamos. Porque a la diagonal B2 la multiplica el 4 por un cuarto Claro, de no, pero 6. esto quedó de un ejercicio que habíamos hecho para Spline. ¿Sí? Uno arma la matriz. Ahora vamos a ver, esto después, para el caso particular de la ecuación diferencial, estos números cambian. ¿Sí? Estos números yo los puedo utilizar para que me quedaran, a ver si este lo puedo llamar. No, vamos a llamar. Esperen, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, para poderlo correr acá. Le comento esto acá. Vamos a comentarle esta función acá y esto acá. ¿Qué dice? Supongamos que acá lo que necesitamos, pongámosle n igual 4. Esperen. Vamos a... sí. Ahí tienen, ven, ahí escribió la diagonal. La diagonal principal hay un 4. Vamos a cambiarle. Entonces, fíjense, en la diagonal principal hay un 4. Si le sacamos ese 4, y acá un cuarto, pues yo multiplico por 4. ¿Sí? Fíjense, si quieren lo vemos, esto lo hemos visto la otra vez, pero yo lo multiplico por 4, fíjense que acá hay un 4, y un 4 en el centro, y un 1 y un 1. Por eso está el un cuarto adelante y un cuarto atrás. Le está agregando un cuarto, entonces, si yo no le pusiera un cuarto, acá, me da todos 4. Al ponerle yo ese un cuarto adelante y un cuarto atrás, lo que hago es que me quede un 1. Este 0 que está acá, fíjense que es el B1 es el de abajo, es este 0 de acá. Si yo acá le pongo un 7, me aparece el 7 ese ahí. Pero eso ¿por qué? Esto lo que está haciendo es, esta matriz de unos, fijémonos lo que hace esta matriz de unos. Control B. ¿Ven? Y entonces, lo que hace es, son dos unos, ¿sí? Fíjense que es una fila por n menos 2. Entonces, fíjense que si estos 4 son 2. Son dos unos, y lo que hace este comando ORCAT, lo que hace es concatenar, ¿no? Lo junta. Entonces me va a quedar el 1, ¿sí? Fíjense que B1, pongo B1, ¿ven? Le unió al 7 este. Esto es lo que hace el comando ORCAT. Y entonces yo digo, bueno, este vector, que lo coloque en la diagonal. Entonces fíjense lo que pasa. B mayúscula, ¿no? Sí. Ese vector lo puso en la diagonal. ¿En cuál? En una por debajo de la principal. ¿Sí? Jueguen con esto después con los números. ¿Sí? Y acá, al ponerle un cuarto, fíjense que si yo le pusiera 7 acá, este de acá, este número en la diagonal principal, el primero ya no va a ser 1, va a ser 7 por 4, 28. 20. Pero ¿qué es lo que hizo B2? Fíjense, B2, ¿ven? B2, ¿qué hizo? Estos unos son estos.
y los concatenó con el 7 que está acá y con el 1/4 que está acá. Como yo esto después lo multiplico por 4, ¿sí? Fíjense, B2 por 4 y me da el 28,441, ¿sí? ¿Y dónde los pongo? En la diagonal principal, porque no tiene ningún parámetro. Y lo mismo con B3. Acá que está, fíjense, B3, ¿sí? Es esto, son los dos ceros, perdón, los dos unos, y este es el 0 que está acá. Le puedo cambiar el número, poner cualquier otro número y va a aparecer ahí. ¿Y dónde pongo este vector? En la diagonal principal, una diagonal por encima de la diagonal principal. Entonces, cuando escribo eso, ¿ven? El B1 lo coloca en la diagonal, una por debajo de la principal y el B3 por arriba. Y este que no tiene parámetros, acá. Pero fíjense que este tiene 3 elementos y este va a tener 4. Eso me lo da. Fíjense que el B2 le agregamos el 7 y el 1/4. Ven que tiene estos dos elementos y lo concatenamos con este y con este. Le agregamos esos dos. Eso va a depender. Le cambiamos la dimensión. Bueno, pongamos una que lo muestra. ¿Ven? Entonces, a estos dos le agregó el 7 y el 1/4. Entonces acá aparece el 28 y acá aparece el 1. ¿Y el resto lo llena de 0 solo? Sí, los ceros lo llena solo, sí, porque lo que no sabe qué es 0, pues son matrices, sí, ven que lo llena de 0. No hace falta crear una matriz de ceros o algo antes. No, fíjate que la arma automáticamente. Ya con esto, porque calcula la diagonal acá, ya esto le está dando información, ¿no? Como son matrices cuadradas, estas diagonales ya le están dando la información para armarlo. Se los di, esta matriz me parece que yo se las pasé, ¿no? Cuando vimos Spline. Sí. Entonces lo que hay que jugar es con esa matriz. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos acá. Cierro esto. Cualquier cosa, si alguien no la tiene y la quieren volver a ¿cómo se llama? A tener o algo, se las pasamos de vuelta, no hay problema. Bien, entonces ahora tenemos, esperen que corro esto, así se ubica acá. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la matriz tridiagonal. ¿Está? La matriz tridiagonal, como le llamamos acá, acá la llamé BD. Acá está. El BD es lo que sale, la matriz tridiagonal la llamé matriz condición del contorno de 16. Veamos qué forma tiene. Fíjense. Bueno, ¿qué va a entrar? A la matriz tridiagonal yo necesitaba armar esto. Necesito armarme esta matriz. Ustedes vieron recién cómo armamos la matriz principal, la matriz principal, la diagonal principal y las otras diagonales. Entonces fíjense que, supónganse que en principio me armo una matriz que las tres diagonales tengan 1. Sean 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, 1, 1. Y después las tengo que multiplicar por estos factores, para que me aparezcan estos factores en la diagonal principal y en las otras dos diagonales, la que va por encima y por debajo de la diagonal principal. ¿Eso cómo lo hago? Fíjense, si yo no pusiera este número,
Esto es lo que estábamos haciendo recién. Fíjense, vamos a hacer esto de acá. Ven, son todos unos. La B2, que sería la diagonal principal, también son todos unos. ¿Sí? Y la otra, y la B3 es igual a la B1. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es, como yo acá necesito que tengan estos coeficientes, bueno, lo único que hago es multiplicar a cada matriz por esos coeficientes. Y lo que hago es calcularlo, acá. Entro el P, el Q y el G y calculo eso. Entonces, bueno, acá le llamé P y G, ¿no? Entonces, fíjense que Q1 es el H2 por el Q sub I menos 2. Entonces, veamos la correspondencia con esto acá. Estoy calculando estos, los de la diagonal principal. H cuadrado por Q sub 2 menos 2. ¿Sí? H cuadrado, Q sub 3 menos 2 y así. Los elementos de la diagonal principal. ¿Y de dónde voy? Desde 2 hasta n más 1. Y calculo todos esos Q. Bueno, lo único que hago acá es multiplicar al B2, que sería la diagonal principal, por esos factores. Como acá, esto, fíjense una cosa, ¿no? Acá yo calculé de una todos, calculé todos. Calculé todos los coeficientes de la diagonal principal. Fui desde I 1, perdón, desde I igual 2 hasta n más 1. ¿Sí? Acuérdense que yo les estaba restando 2. El n es 2 menos. Entonces yo ahí voy hasta n más 1 porque voy a ir desde el 2 hasta el 6. Entonces, fíjense, yo acá calculé todos los Q de una sola vez. ¿Sí? Entonces, ahora voy a la diagonal principal. Y fíjense que pongo el Q punto, ¿no? Punto por Q1. ¿Por qué? Porque con el punto lo que hago es, como yo sé que esto es un vector, voy a tener, supongamos que ese vector lo llamo con los elementos, vamos a la pizarra, que menos lío. ¿Dónde está la pizarra? Acá. Yo pongo el Q punto por lo siguiente. Vamos a borrar. Al poner Q punto, yo ahí me generé un vector, ¿sí? Que era, supóngase, yo tengo la diagonal principal. 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Vamos a poner uno más. Bueno, y acá tendré las otras diagonales, pero funcionan igual. Entonces, cuando yo escribo esto, cuando yo estoy escribiendo esto, olvidémonos de que acá está multiplicado por algo. Pensemos en esta 2. Me queda esto de acá, ¿no? El 1, 1, 1, 1. Y yo lo voy a multiplicar por Q punto. Supongamos, entonces, esa diagonal principal es 1, 1, 1, 1 y 1. Entonces yo tengo eso que es B2. ¿No? Este es B2. Y yo dije que calculamos todos los Q, se los llamé Q, todos los Q que calculé de una, con ese loop, todos estos coeficientes. H cuadrado, Q2, menos 2, H cuadrado, Q3, menos 3, ta, ta, ta. Entonces, ese Q, supongamos que, ahí lo llamamos, supongamos Q2, llamémosle así, ¿no? Q2, para no escribir todo eso. Q3, Q4, ¿cuántos puse? 1, 2, 3, 4, 5, bueno.
Q5 y Q6. Bien. Entonces yo lo que dije es que era B2 punto asterisco era la multiplicación punto que tiene el MATLAB y el Octave por Q. ¿Está? Entonces, si yo a esto hago esto, punto asterisco por Q2, Q3, parece un 3, bueno. Q3, porque se parece un 3. Profe, Sí. si no estuviese el punto no haría un escalar, ¿no? No, el punto es para eso. Bueno, y hasta Q5. Claro, si no estuviese, porque ahí iría componente a componente. Claro, entonces va a ser el resultado de esto con este producto punto que nos va a dar. Es Q2 con el primer elemento, Q2. Q3 con el segundo elemento, Q3. Y así con todos. Q4 y Q5. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que hace el producto punto. Hace el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Y así sucesivamente. Entonces, como antes eran todos unos, ¿sí? Eran todos unos, lo multipliqué por Q y me quedó esto. Y entonces yo, ¿qué digo después? Diag, uso el comando diag, y como esta es la diagonal principal, digo B2. Entonces, esto me lo coloca acá, pero ahora en vez de poner 1, 1, 1, pone Q2, Q3, ¿sí? Y así, todos, hasta el Q, supongamos 5. Entonces me armó esto, me armó esta diagonal, la diagonal principal. Y lo mismo voy a hacer con las otras diagonales, ¿sí? Lo mismo hago con la otra diagonal. Con B1, bueno, con B1 me voy a generar el G2 y con B3 me genero el G1. Lo que pasa que, fíjense, ¿sí? Bueno, calculo un loop para uno y un loop para el otro. Fíjense que acá pongo la forma que tiene cada uno, ¿no? Bien, y me armo la matriz diagonal. Lo único que tengo que hacer es calcularme eso que tengo ahí. Fíjense, ¿sí? Bueno, como calculo los Q, H cuadrado y los de la diagonal, ¿cómo se llama? Los de las diagonales, la que va por encima y por debajo. ¿Sí? Fíjense que con el G1 y el G2, fíjense que esto hay que tener cuidado de una cosa, ¿no? Fíjense que esto es I más 1 y este es I. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, en la matriz, fíjense que acá, porque uno va I más 1 y el otro va con I. Pues fíjense que este va de P2 a P4. Y este va de 3 a 5. ¿Sí? Por eso el I más 1. Cuando calculo el P, en un caso va de 2 a 3 y que la diagonal principal va de 2 a 4. Perdón, la que va por encima de la diagonal principal va de 2 a 4 y la que va por debajo de la diagonal principal va de 3 a 5. ¿Sí? No, por eso uno va en I más 1 y el otro en I. ¿Sí? Porque tienen distintos valores. Más allá del signo, tienen distintos valores de P. ¿Sí? No es este 2 y este 2. Fíjense que este es 3 y este es 2. Ese detalle también hay que tenerlo en cuenta. Pero así uno se arma la matriz tridiagonal. Entonces, como va a ser siempre una matriz tridiagonal, ¿sí? Lo que hacemos es, con esto, ya para cualquier problema que uno esté resolviendo
de ese tipo de ecuación diferencial ya tiene armada la matriz y de la dimensión que sea. ¿Sí? Que la dimensión se la va a dar el paso que estemos haciendo. Y fíjense que entra P y entra Q. ¿Qué es lo que está entrando? Está entrando H, que es el paso. Las funciones esas que llamamos P y Q y N, ¿no? Que N es la longitud del vector, que era lo que habíamos calculado. ¿Y qué es lo que está saliendo? La matriz tridiagonal. Bueno, ven que si uno apoya el cursor sobre BD, sale lo que va a salir. Es una particularidad que tiene el MATLAB. Parece maravilloso que sepa lo que va a salir sin correr el programa. Sí. Y ven que les queda una matriz tridiagonal. En este caso particular, como eran coeficientes constantes, les queda en la diagonal el -2, 0, 8, y en la que va por arriba y por abajo les queda un 1. Pero fíjense que yo lo único que hice fue cargar el P y cargar el Q. ¿Cómo cargamos el P y el Q? Bueno, uno desarrolla una función que la llamé PQR. Entonces, fíjense que en este caso yo había probado con otra función, ¿sí? Pero fíjense que en este caso el Q vale 0,2, el P vale 0 y el R vale 1, ¿sí? Y va desde 1 hasta n+2, porque eran 7 valores, ¿no? Entonces entran todos y uno después se elige los que necesita. Pero ven que, entonces lo único que tengo que hacer acá, si yo quiero resolver la ecuación diferencial, lo único que tengo que hacer es cargar las funciones P, Q y R. Ustedes las pueden hacer entrar por pantalla, pero es preferible tener un archivo donde tener control. Una función, entra PQR. Fíjense que lo que tengo que definir, bueno, para resolver la ecuación tengo que dar las condiciones iniciales, entrar PQR y el paso. Una vez que tengo eso, lo único que tengo que hacer es correr el programa. Otra cosa que tuve que calcular es este vector. Este vector que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo que diseñarme una estrategia para definir ese vector. ¿Cómo definimos ese vector? De la siguiente manera. Vamos a RD. ¿Está? Fíjense, acá lo que hay que tener cuidado es lo que yo les decía. ¿Por qué aparecen estos if? Fíjense que si if es igual a 1 y si el if es igual a n. En caso contrario, esto, eso que me está calculando, esto, ¿no? Si es igual a 1, calcula este término. Si es igual a n, calcula este término que tenemos acá, es decir, calcula los extremos. Y en el caso contrario, calcula los valores del medio. Es simplemente eso lo que hace. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos está entrando? Fíjense que lo que nos está entrando es el n, el paso, las condiciones de contorno, el p y el r, que son lo que aparece en ese vector. ¿Sí? Fíjense que aparecen solo los p. ¿Sí? Fíjense que aparecen solo los p. ¿Sí? Yo lo que necesito que aparezcan es los p y los r. Y el paso. La condición inicial en 1, este I1 es la condición inicial en 1 y este I sub m es la condición inicial en el último punto. ¿Sí? Esos son datos. ¿Sí? Entonces lo que me armo es ese vector. Entonces por eso pongo, si es igual a 1, le agrego este término, y si es igual a n, le agrego este término. En caso contrario, calculo estos h cuadrado por r, por los r sub i, que es eso que está calculando acá, ¿no? Si es igual a 1, calculo el del extremo superior. Fíjense que esta es la condición de contorno donde valía 30. Si es igual a n, esta es la condición de contorno donde la condición de contorno valía 120. Y estos son los valores intermedios. Ven que es fácil. Pero lo que hay que tener en cuenta es lo que entramos. El n, el paso, las condiciones de contorno, el p y el r, que es lo único. Fíjense que no necesita el q. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos eso, podemos correr el programa. Entonces, lo único que tenemos que cambiar en este programa, sí son las condiciones iniciales,
el paso, fíjense que yo acá le damos un paso igual 2, y las condiciones iniciales, e ingresar el P y el R. ¿Sí? Fíjense que esta es la dimensión de la matriz con las condiciones de Dirichlet. ¿Sí? Si eran 7 puntos, pero como los extremos no son datos, la dimensión de la matriz de Dirichlet, ¿qué va a ser? De 5 por 5. ¿Sí? Siempre le quito los valores de los extremos, pues ya son datos. En esta función PQR lo que hago es entrar los valores estos, ¿no? El P, el Q y el R. Estas son las condiciones iniciales. Esta es la matriz tridiagonal, que es siempre la misma para Dirichlet, ¿sí? No tenemos problema. Y este es el vector RD que vimos recién. Y acá lo único que hago es, ¿qué es lo que estoy haciendo? Resolver el sistema, ¿no? La inversa de la matriz por el vector independiente. Y este sol, me había olvidado decirles ese sol, como yo lo que voy a calcular, supónganse, en este caso calculo de I2 a I5. Entonces el resultado que me da ahí son los valores de I2 a I5. Ahora, si yo me quiero armar la función, ¿sí? Me quiero armar la función para que me dé todos los datos, ¿sí? Que me aparezca el primero y el último, que eran las condiciones de contorno, es esto que tenemos acá. ¿Sí? Me aparece yo lo que estoy calculando es estos valores, ¿no? Este valor de acá, este valor de acá, este de acá y este de acá. Entonces, mi sistema resuelve esos 4 valores, pero me falta este y este para tener la tabla completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me armo esa función sol. Así que lo único que hago es armarme un vector donde digo, si es igual a 1, la solución es la condición inicial 1. Si es igual a n más 2, la condición que sea el otro extremo es la condición inicial, la condición de contorno en el extremo. Caso contrario, son las que yo calculé. Ven que estas son las que yo calculé. Entonces, esto lo único que hace es, le agrega al vector solución los extremos que eran las condiciones de contorno. ¿Sí? Es simplemente para armar el vector. Esto no está calculando nada, está armando un vector, que es este vector que tenemos acá. ¿Ven? Como mi solución era el 32, 41, 58, 83, le agregué el 30 y el 120. Creo que ahí está. El otro no, estaba mal calculado porque había hecho una prueba. Ven que y el error en 120 es 0 y el error en 30 es 0, justamente porque coinciden con los valores exactos, son los valores de las condiciones de contorno. Sí. Bien. Este no va, este lo tengo que borrar. Este le tengo que cambiar el nombre al otro. No lo deje mientras tenga el programa abierto, no lo deje. Bien. Y el resto es el plot. Ahí ustedes grafican como quieran. Y esto es simplemente para calcular en forma simbólica. Fíjense, calcula en forma simbólica la solución. Después la evalúo con el subs y grafico la línea esa negra. La línea negra es la solución de esa ecuación diferencial, ¿no? Resuelta en forma simbólica y graficada. Eso ya lo habíamos visto. Bien. Después, ¿qué otra cosa? Una cosa que les puede interesar es, fíjense, esto es un bonus track. Ahora vamos a las condiciones de Dirichlet. Pero fíjense este comando. Creo que es
No, y lo corremos. Miren lo que aparece. Si corren ese comando, no verifiqué si lo tenía el MATLAB. Si corren ese comando, les aparece esta paleta de colores. Eso les digo, vieron que acá le cambié el color en el centro, ¿no? Bueno, vieron que la otra vez le di un comando de WITCHECK o algo así se llama. Con esto lo que pueden hacer es, a ese WITCHECK, vieron que le poníamos K o B de blue, eso. Acá lo que pueden hacer es combinar colores. Entonces fíjense, si pueden elegir este código, entre 01, 055 o hexadecimal. Supongamos que elegimos este, entonces fíjense, yo puedo ponerle acá amarillo y entonces darle más verde, entonces supongo menos verde, de que va cambiando el color, ¿sí? Y le quieren dar más azul o menos azul, ¿ven? Entonces después uno, ¿qué tiene? Tiene el código. Si yo quiero este color que no está en la paleta, uno acá tiene el código de este color, que va a ser el 10505. Entonces, si uno quisiera graficarlo con algún color, en vez de poner el color, le ponen ese código 10505 entre corchetes, lo escriben así. Pónganse, en vez de poner el color, le ponen 10505 y les da ese color que diseñaron con la paleta, ¿sí? Con este comando. Eso para no hacer siempre por default para no hacer siempre por default. Vamos a ver dónde está, a ver si acá. Sí. No me acuerdo si acá lo puse eso en el plot. ¿Ven? En este comando, WITCHECK, en vez de poner negro, ponen entre corchetes el color ese que diseñaron. Y entonces le cambian el color. ¿Sí? Y le ponen el color que ustedes quieran o que quieran diseñar. Bueno, eso lo encontré el otro día. Buscando una cosa, encontré eso el otro día. Y uno puede cambiar el color al color que uno quiera. Sí, hacer un amarillo, como dice acá, un amarillo más oscuro. Sí. Bueno, uno lo puede diseñar como quiera. Eso le sirve si tienen que hacer alguna presentación o algo para no hacer todo igual. Yo no soy no soy bueno para elegir colores ni para la estética, ¿no? Por eso hay gente que se dedica al diseño. Bien. Entonces ahí, con este programa, uno podría calcular, entonces, cualquier ecuación diferencial de este tipo, con condiciones de Dirichlet. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que vamos a ver es utilizar otro tipo de condiciones, ¿tá? Que son las condiciones de Neumann. Una cosa que sí se va a repetir es que la ecuación va a ser siempre, la matriz va a ser siempre una matriz tridiagonal. Lo que pasa es que va a haber algunos cambios importantes. Entonces ahora, fíjense, la condición de Neumann, lo que habíamos dicho al principio es cuando aparece la condición de contorno en la derivada. ¿Sí? Entonces aparece la condición de contorno en la derivada. Bien, entonces tenemos como dato, fíjense que ahora tenemos como dato lo que vale la función en uno de los extremos. ¿Sí? En este caso, en el extremo inferior. Podría ser al revés. O podríamos tener las condiciones de la derivada en los dos lados. Cuando hay condiciones como en este caso, una condición de Dirichlet y una condición de Neumann, se llaman condiciones mixtas, ¿no? Creo que tienen nombre, porque también hay una condición de contorno que es una combinación lineal de las dos, es la que yo le decía hoy,
Supónganse que ponemos A por I de A más B por I' de B, y eso igual a algo, y eso se lo llama condición de Robin, creo. Pero bueno, nosotros vamos a concentrarnos en que en un extremo le aplicamos una condición de Dirichlet y en el otro extremo una condición de Neumann. Hasta acá, salvo que aplicamos esta condición en la derivada, hasta acá fíjense que es todo igual. Tenemos la ecuación diferencial, vamos a integrar entre A y B, y lo que hacemos es reemplazar por la expresión numérica de la derivada segunda, la expresión numérica de la derivada primera y lo que vale ahí. Ahí todo igual, y hacemos álgebra, y otra vez me tragué acá la R cuadrado, en vez de copy paste, esperen que si lo agremamos, ¿dónde está? Acá. De H cuadrado, perdón. H cuadrado. Vamos a arreglarlo porque si no, después queda. Sir, I have an eye sick. Anyway, it seems that while you were in the air, this military ¿Está? Y es exactamente la misma expresión que teníamos antes. ¿Está? El H cuadrado. Hasta ahí no tenemos problema. Entonces, resolvemos el sistema hasta ahora igual que en Dirichlet. Decíamos para igual 2, para igual 3, para igual 4, hasta para igual m. Esto, fíjense, el I1 exactamente lo que teníamos antes. ¿Sí? Esto es exactamente igual a lo que teníamos antes. El I1 sabemos cuánto vale. El I1 es el I de A. ¿Sí? En este caso pusimos alfa. Porque esto es una condición de Dirichlet. Así que esto es dato. Mi problema es que este no es dato. Pero yo tengo la derivada calculada en ese punto. En el I sub m más 1. Es decir, en el extremo de la grilla. Yo tengo la condición en el extremo de la grilla. Tengo esto. Tengo la misma grilla que antes. Lo que pasa es que ahora tengo en A, que es el punto 1, tengo I1 alfa. Así que esto no tengo problema. Pero en M más 1 tengo la derivada. ¿Sí? No tengo como antes cuánto valía la función en M más 1. Así que acá tengo un problema. Vamos a ver cómo resolvemos el problema. Bien, si yo tengo la derivada, lo que puedo es calcular numéricamente esa derivada. ¿Cómo calculamos la derivada primera? Bueno, lo que vamos a hacer, hay maneras, yo podría calcular, supónganse, la manera que vamos a usar nosotros es calcular la derivada primera 2 puntos hacia atrás. ¿Sí? En algunas bibliografías pueden ver que va a estar calculada una derivada. Por ejemplo, calculo la derivada centrada. Si calculo la derivada centrada, la voy a calcular en un punto m y en el punto, por ejemplo, m menos 1, perdón, en el punto m y en el punto m más 2. Pero el punto m más 2, supónganse que esto es una barra. El punto m más 2 no existe. ¿Sí? A ese punto algunos le llaman punto ficticio. Y entonces, ¿cómo se resuelve ese punto ficticio? Uno hace un término más acá, ¿sí? Y ese punto ficticio después se puede eliminar, calculando la derivada numérica, y ese punto ficticio se calcula en función de la derivada numérica. Eso se puede hacer. Lo que vamos a hacer nosotros es decir que si uno calculara acá este punto, ese punto ficticio uno de alguna manera lo puede resolver. Lo puede eliminar de las incógnitas. Profe, el orden de la derivada lo elegimos nosotros, tiene que ser 2. No, tienes una derivada primera. Claro, pero el orden, porque ahí sería h cubo, si le pasamos el h de la derivada primera, nos queda claro, de orden h cuadrado. De h cuadrado, exactamente. Ahora fíjense que tenemos la derivada, tengo una ecuación, fíjense que lo que estamos usando es una derivada hacia atrás
una derivada hacia atrás, ¿sí? Y voy hasta la derivada tercera, pues lo voy a hacer de orden h cuadrado. Hacia atrás, un paso, ¿no? Y esta es 2 hacia atrás, también del mismo orden, pero es 2. Entonces, lo que voy a despejar de acá es la derivada primera. Voy a ver cuánto vale la derivada primera. Entonces, lo que me molesta es la derivada segunda. Entonces, lo que hacemos es, a la ecuación 2, a esta de acá abajo, le resto 4 veces la ecuación 1. Y me queda esta expresión que tenemos acá de la derivada primera. ¿Sí? Fíjense que es una derivada hacia atrás, 2 puntos hacia atrás, ¿no? Es una derivada de 3 puntos de orden h cuadrado con 2 puntos hacia atrás. Y me queda esta expresión que tenemos ahí. ¿Sí? I sub i menos 2, menos 4 i sub i menos 1, más 3 i sub i sobre 2h. Y eso es la derivada primera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Esta derivada primera es dato, porque es la condición de Neumann. Así que esto es un número. Yo lo que me falta es este punto de acá. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que la derivada primera en el extremo, que en este caso es i sub m más 1, es esta expresión que acá, que la saco de acá, ¿no? Del cálculo que hice recién. Entonces fíjense que esa derivada primera en el extremo, que sería esta que tenemos acá, eso es un número, vale beta. Entonces yo lo que voy a despejar es esto, el i sub m más 1. Bueno, si despejamos, ¿qué nos queda? El i sub m más 1 es 2h por esto, fíjense que esto es un número, 2h por i sub m más 1 prima, eso es todo un número. ¿Sí? Bien. Esto es i sub m menos 1, que aparece en el sistema, y 4 i sub m. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto que yo tengo acá, lo reemplazo acá, en el sistema, en i sub m más 1. Entonces, en vez de poner i sub m más 1, lo que voy a poner es toda esta expresión que tengo acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 más h sobre 2 por p sub m multiplicado por todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, una vez que haga la álgebra, esto es un número. Me va a quedar 2/3 por h por i sub m más 1 por este corchete. Como eso es un número, lo voy a pasar para este lado. ¿Sí? Que acompañe al h cuadrado rm. Y después fíjense que aparece el i sub m menos 1 y el i sub m, multiplicados por este corchete. Fíjense que acá está el i sub m y acá está el i sub m menos 1. Entonces, me quedará un corchete, me saldrá factor común, un i sub m, que quedará 4 por el corchete sobre 3, hay que hacer el álgebra, y el i sub m menos 1. Es decir, junto todo lo que es i sub m y todo lo que es i sub m menos 1. Y este numerito que hay acá, acompañado con el corchete también, lo paso para el otro lado. Veamos cómo queda entonces el sistema. Fíjense, el extremo de arriba es tal cual la condición de contorno de Dirichlet, ¿no? No tengo problema. Pero el de abajo, fíjense que es el h cuadrado rm menos 1 menos, y como yo al i sub m más 1 lo reemplacé por la expresión esa que teníamos recién, es decir, por esta que teníamos acá, fíjense que en la matriz, ahora, fíjense que a este corchete le va a haber que sumar este corchete con algún coeficiente. Y a este, ¿no? A este i sub m más 1, a este corchete le sumaremos este corchete más algún otro coeficiente que salga del álgebra. Entonces, es lo que pasa acá. De este lado eran los 2/3 de h, esta es la derivada que estos datos, con el corchete ese que aparecía en el i sub m más 1. Y acá esta es otra diferencia. Y en la diagonal, fíjense que en la diagonal inferior, ¿qué aparece? Aparece el corchete que aparecía antes, pero está corregido
con este corchete violeta, que viene ¿de dónde? De hacer este corchete, ¿sí? ¿Sí? Reemplazamos esto acá, entonces nos queda, fíjense, con el I sub m-1 aparece este corchete, que es el que aparece en la ecuación, y este es el que va a aparecer con violeta. Y acá lo mismo, el h cuadrado q sub m-2, y aparecerá este corchete en violeta, que son los que aparecen acá. ¿Ven? El h cuadrado q sub m-2 más 4/3 de esto y lo otro. Eso es por reemplazar el valor de I sub m con la expresión de la derivada. De todos modos, nos sigue quedando una matriz tridiagonal. Lo que pasa que fíjense que abajo, en esta parte, en esta fila de abajo, hay un cambio, ¿no? Son esos valores violetas, y eso es debido a la condición de contorno de Neumann. Porque como no sabemos cuánto vale la función en el extremo, pero sí la derivada, reemplazamos a la derivada por la expresión numérica. Y hay que hacer el álgebra y queda eso ahí. Y del otro lado pasa lo mismo. Bien. Entonces tenemos este que era el que conocíamos, y este es el que agrega la condición de Neumann. Ven que esa es la única complejidad que tiene respecto de la de Dirichlet. Vieron que la condición de Dirichlet es la más simple para resolver, siempre. El hecho de que aparezca la derivada trae esta complejidad extra, que tampoco es demasiado, pero bueno, hay que tener cuidado. ¿Sí? Porque uno dice, me falta un punto, sí, pero me lo da la expresión numérica de la derivada. Bien, entonces vamos a resolver esta ecuación, es de I segunda más 1 sobre ti' igual a menos 2, con la condición de contorno en 1, que vale 1, y la condición en la derivada primera, que es la condición de Neumann. Bueno, fíjense en la tabla de valores. Ven que primero, la ecuación es una ecuación, la matriz es una matriz tridiagonal. Ven, estos cambios son debido a la presencia de la condición de Neumann. Calculo los valores intermedios. Fíjense que acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se acuerdan que con la condición de Neumann, con la condición de Dirichlet, en vez de calcular 7 hubiéramos calculado 5? Porque los extremos los teníamos, ¿no? Entonces por eso acá calculamos uno más. Bueno, y este es el vector R. ¿No? Y lo que quiero que se fijen es que en el caso de, fíjense que en el caso en x igual 1, aparece la condición de Dirichlet. En x igual 1, vale 1, que es lo que aparece tanto, obviamente, en el valor exacto y en la de diferencias finitas. Pero no aparece el valor de la derivada en 4. Aparece el valor que yo tuve que calcular. ¿Sí? Acá calculo, entonces, fíjense que acá faltaría el I1 y el I7. ¿Sí? Fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el I1 es la condición de Dirichlet, así que esa no la calculo y sabemos cómo se trata. Y el I7 es el extremo. Entonces, ¿cómo calculo el I7? Porque yo con este sistema calculo hasta I6. Reemplacé al I7, como tengo, acuérdense que como había calculado la derivada primera 2 puntos hacia atrás, bueno, calculé todo, entonces 2 puntos hacia atrás hubiera sido el 6 y el 5. Entonces dejé todo, es donde aparecía el I7, en el, a ver, vamos acá. Donde acá aparece el I7, esto sería el I7, y este sería el 6 y el 5. Yo al I7 lo reemplacé, al reemplazar por este valor, lo reemplacé por algo que depende de I6 e I5. Entonces, el tema entonces entonces ese valor de I7 lo reemplacé por I6 y I5. Entonces yo puedo resolver el sistema de I2 hasta I6. Y el I1 lo conozco. Ahora yo necesito calcular el I7, porque es un valor que me falta.
Entonces el I7 lo calculo de la expresión de la derivada. Como yo mi sistema ya calculó el I6 y el I5, y la derivada es 2 puntos hacia atrás, fíjense que este es I' en 4, que vale menos 1 por 2h, que es el paso, menos el I5, que lo calculé con el sistema, y el I6, que también lo calculé con el sistema. Entonces ya tengo resuelto, quiere decir que este último valor de acá lo calculé con esta expresión, que es una aproximación, ¿no? Por eso fíjense que el valor exacto me da esto y la aproximación me da otro. Hay un punto y medio, prácticamente 1,4 de error porcentual, tampoco es demasiado. Y fíjense la solución del sistema para los 7 puntos. Es esta que tenemos acá. La línea negra es el valor exacto y los 7 puntos que calculamos. Fíjense que en el punto 1 coincide con la condición de contorno, que es la de Dirichlet. En 1 vale 1. Fíjense, esto siempre comprueben. La de Dirichlet es fácil de comprobar. Porque en el valor que me dan, si acá hubiera puesto I1 vale 10, bueno, este valor estaría en 10. ¿Sí? Pero bueno, como pusimos I de 1 es 1, I de 1 es 1. Y el punto 7, que vale estos 10 con algo, 10 con 3 prácticamente. ¿Sí? Bien. Pero fíjense que en el caso de Dirichlet los extremos coincidían con la condición de contorno, pero eso pasa en la condición de Dirichlet, como en el caso de este acá, pero no en la condición de Neumann, que dependía de la derivada. Ven que la condición de Neumann, al agregar el tema de la derivada, agrega una complejidad, ¿sí? Pero bueno, es una opción más que tenemos para resolver el problema. Fíjense acá, en este caso, en esta ecuación diferencial, fíjense que, ¿se acuerdan que la ecuación era I segunda, P, I', y Q, I? Fíjense que P, en este caso, es 1 sobre T, y Q vale 0, y el R vale menos 2. ¿Sí? Bien. Hasta acá la teoría. Veamos ahora, entonces, un ejemplo de Neumann. A ver. Vamos a cerrar todo esto para no confundirnos. No vamos a hacer lío. Bien. Vamos a resolver la ecuación diferencial. Fíjense que la ecuación diferencial que estamos resolviendo, esta es la ecuación escrita en forma general, y segunda, P, I', Q, I igual a RX. En alguna bibliografía pueden ver el RX de este otro lado, es lo mismo. Poner más RX acá. Eso es indistinto. Entonces lo que tenemos es la ecuación diferencial que vamos a resolver, es I segunda más 1 sobre X por I' igual a 2. Igual a 2. ¿Sí? Bien. Con condición de contorno de Dirichlet en 1 vale 1, y la derivada primera en el extremo de integración en 4 vale menos 1, que es la condición de contorno de Neumann. El paso es 0,5, y entonces me genero la grilla. La grilla va a ser X entre 1 y 4 con ese paso. Y la longitud, como siempre sabemos, la matriz es siempre, como sacamos los extremos, lo que me dé la longitud de la grilla, le saco los extremos y es un menos 2. ¿Está? Bien. Bueno, esta es la condición de contorno. Acá voy a generarme el P, acá le puse N para distinguir y no mezclarme en las carpetas que estoy usando el de Neumann. Acá pido lo que genero son los PQR, ¿no? En este caso, bueno, el P valía 1 sobre X, el Q valía 0 y el R valía 2. Bien, veamos entonces cómo lo generamos. ¿Sí? Lo único que hago es decir, el Q vale 0, el P sub I vale 1 sobre X sub I y el RI vale 2.
¿sí? Bueno, y genero todos los valores, ¿sí? Para tener ya un vector que ya tengo el P sub i como un vector, el Q sub i que es un vector todos ceros, ¿sí? Y el R sub i es un vector para no tener problemas con las funciones handle, nada. Si son cero, si pongo una función handle igual a 0, tengo problemas. O igual a una constante, tengo problemas. Entonces lo que hago es genero estos vectores directamente. Sí. Bien. La condición de contorno, la inicial, y la condición de contorno que vale -1. Bien, y acá lo que tenemos, fíjense que la estructura es la misma, la matriz tridiagonal, generada, bueno, acá condiciones de Neumann, me olvidé de ponerle acá, de Neumann, genero el vector, calculamos la solución y acá lo único que hacemos es ordenar la solución. Entonces veamos la matriz esta. Acá hay que tener un poco más de cuidado. El h cuadrado, y entonces fíjense, el q, ¿sí? Entro el q, pero el tema es, si es igual a n más 1, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y en caso contrario, vale esto. Fíjense que lo que estoy calculando acá, y acá calculo los P, ¿no? Entonces, lo que estoy calculando acá, lo que estamos calculando acá, son estas cosas que están acá. Profe, no entiendo a qué diagonal le corresponde cada término de abajo. ¿No falta un término? Vamos. Esto, fíjense, el P2 sería la diagonal de abajo. Y el P2 lo calculamos con esto. Fíjense que esto le estoy restando el 1/3 de 1 más. Entonces, al que le restamos 1/3. Entonces, el que le restamos 1/3, ¿dónde está? Acá está el que le restamos 1/3. Es la diagonal, ¿sí? Por debajo de la diagonal principal. Este término de acá. Lo que pasa es que al escribirlo acá no quedaba, no da la estructura del editor de ecuaciones. ¿Sí? El B3, que es el P1, ¿sí? Es este que tenemos acá. El B3 es la diagonal por encima, ¿sí? Que es simplemente este valor. Y la diagonal principal que tenemos en la diagonal principal, que es el B2, que es el Q1. El Q1 es este valor de acá, que es la diagonal principal. ¿Sí? Esta es la de abajo y esta es la principal. Entonces, el tema es, cuando calculamos en la diagonal principal, fíjense que si tenemos el extremo, es esto que tenemos acá, el h cuadrado, q sub m menos 2 más el 4/3. Eso es la diagonal principal. Pero eso es el extremo. Por eso es, si es igual a n más 1, en el extremo va a encontrar esto, la diagonal principal. Y en los otros son los casos que ya conocíamos. El h cuadrado, q sub i menos 2. Bueno, eso hay que armarlo con el i. Y el resto es como lo que vimos hoy, es el producto punto de cada una de las cosas. ¿Está? Pero lo que hay que tener cuidado es el cálculo de este elemento, que es en el extremo de la diagonal, que está por debajo de la diagonal principal. En el extremo
debido a la condición de Neumann, aparece este término violeta. Y en la diagonal principal, ¿sí?, aparece este otro término violeta. Entonces, eso aparece en los extremos. La diagonal de arriba se calcula igual que antes. No tiene problemas. ¿Sí? Por eso en esta aparecen los if. ¿Sí? Fíjense que acá aparecen los extremos. ¿Sí? El B1 aparece es 1/3, pero para el caso del extremo. ¿Sí? Y los otros valores siguen igual. Y lo mismo para la diagonal principal. ¿Sí? Fíjense que la diagonal principal es el Q1. Entonces fíjense que para el caso del extremo le agregamos ese menos 4/3 que apareció en violeta y el resto siguen igual. ¿Está? Bueno, esto después si quieren se los doy para que lo lean tranquilo y todo, porque tiene sus vueltas. ¿Sí? A lo mejor verlo de primera vez, pero ven que en esta condición pone el extremo, que es este 4/3, es este 4/3 que hay acá, que aparece en la diagonal principal. Entonces, si es igual a n+1, que es el extremo, aparece este término que aparecía siempre, como en el caso de la condición de Dirichlet, pero aparece este término violeta. Y en la diagonal, por debajo de la principal, ¿sí?, aparece este término que es 1/3 en el extremo. Y el resto se calcula. El resto se calcula igual que siempre. ¿Sí? Bueno, son este caso de acá y este caso de acá. Y después lo que hay que hacer es el producto punto. El resto, fíjense que el resto es entrar las funciones P, Q y R. Acá lo calculo así en forma vectorial, el P, el Q y el R. El Rn, también hay que tener cuidado. El Rn, veamos acá. Fíjense que el Rn es, en el de arriba aparece la condición de Dirichlet. En el extremo de arriba. En el extremo de abajo aparece este término que aparece este I' sub m, que es la derivada. Entonces, fíjense, en el de si I es igual a 1, es el término de arriba, que ya lo habíamos calculado para el caso anterior. Y en el otro extremo, fíjense que aparece el 2/3 por la derivada, ¿no? Que es este término que aparece acá abajo. Es el h cuadrado de Rm menos el 2/3 por lo que aparece la derivada, que es esto que está acá. Menos el 2/3 por toda esa expresión. En caso contrario, el Rn, ¿sí?, tenemos el caso para los dos extremos, para el igual 1 y para el igual n, y para los casos intermedios, en ese else, que serían estos casos de acá. Bien. Entonces ahí tenemos el Rn. Y el sol, bueno, el sol es exactamente lo mismo, lo único que hacemos es reacomodar y agregarle los valores extremos, ¿sí? Bueno, y calculamos, no, este no, porque era un archivo viejo. ¿Cuál es? Este. No me acuerdo. Sí, este acá. Este acá. Fíjense que esto es la condición de Dirichlet y el último valor es debido a la condición de Neumann, pero no aparece la derivada primera, aparece lo que vale en el I sub 7 la ecuación, ¿no? En el caso de Dirichlet aparece justo el valor, pero en el caso de Neumann, como es la derivada, no aparece la derivada. Uno tiene que recalcular ese valor, que lo calculábamos, como dijimos, acá. Lo calculábamos el último valor en función de la expresión numérica de la derivada. ¿Sí? Bien. Ahora de esto hay que hacer práctica y tendrían que intentar programar. Bueno. De esto alguna cosa más. A ver, voy a ver el problema. No. Creo que esto está todo. El sol no tiene nada particular. No.
Bueno, el Sol tiene una diferencia con el otro. Si el Sol es igual a 1, es la condición de Dirichlet. Y si if es igual a n más 2, que en este caso sería el I7, en esta parte del if, del bloque if, lo que está calculando es esto de acá, ¿no? Porque el último valor lo tiene que calcular a partir de los valores que ya conoce. Sí, me parecía que el Sol tenía una particularidad. ¿Sí? Entonces el Sol tiene esa particularidad respecto del de Dirichlet. Le agrega la solución que da la aproximación de la derivada primera. ¿Sí? Esa era, me parecía que algo me faltaba. Bien, y después hay que correr el programa. Esto es lo que yo le decía que se puede calcular con ese comando with set color. ¿Sí? Si corriéramos esto, este color amarillo con mostaza lo da este código de color. Y ese código de color lo pueden usar, lo pueden armar o el color que ustedes quieran con esa paleta de colores. ¿Sí? Bueno. Preguntas. Esto va a entrar en el parcial. ¿Sí? Pero una cosa, ahí lo charlamos con Matías, y el parcial no va a ser el jueves, lo vamos a pasar para el martes para tener el jueves de práctica, de consulta. Sí, porque no podemos tomar esto el jueves. Y después el lunes arreglamos algunos horarios para, yo puedo a la mañana, para tener otra consulta. Como íbamos a tener mañana, en vez de tener la mañana, hacemos el jueves consulta y yo el lunes a la mañana, después, no sé Matías qué horario podrá, una consulta el lunes. ¿Sí? Así que pasamos el parcial para el martes que viene. Y el jueves hacemos todo consulta de los programas y todas las dudas que tengan de esto. Bien, de esto alguna duda, supongo que vieron que Neumann es más complicado que el otro. Sí. Bueno, ¿dudas? Para practicar esto ya hay ejercicios. Sí, No, hoy subo junto con la teoría, subo la práctica de esto. Yo ahora les paso